agradecer este momento, agradecer a la vida, agradecer la oportunidad de charlar con Susana Rinaldi para la Academia Nacional del Tango, que está cumpliendo sus 30 años, para quienes van a escuchar esta charla y para mí en particular, querida y estimada Susana, gracias por recibirnos en su casa. Para mí es un placer, de verdad es un placer, sobre todo porque el tema me atrae demasiado, porque la casa a la cual nos vamos a referir es una casa ya histórica dentro de la historia del tango. Y entonces es como decía la poesía, se me hace cuento que es Buenos Aires, que esto está en Buenos Aires, sí, pero está en Buenos Aires, y aunque hoy usted por un lado y yo por el otro estamos en lugares diferentes, seguimos estando en lugares donde el pensamiento es uno, y en favor de un canto popular que todavía amerita hacerlo. No sé Siempre si está de que acuerdo conmigo, pero me parece que es bueno empezar por ahí. es bueno, y siempre que charlamos, Susana, recuerdo una letra que usted ha estrenado y cantado y que durante muchos años la acompañó en los comienzos de sus conciertos, que se llama Cuando uno canta, Ah, qué lindo. ¿no? Uno se da cuenta que tiene llanto y se brinda encanto para no llorar. La, la! ¡Qué poeta también!, ¿no? Vaya, ¿no? Valía la pena, Valía la valía la pena. pena. Claro Y que sí. recién cuando estábamos armando esta charla, usted en su casa, yo aquí en la mía, y compartiendo un poco cómo estaba la luz, cómo estaba la cámara de la computadora, Sí. metiéndonos en la tecnología del hoy, recién pensaba esto, ¿no? ¿Cuánta experiencia tiene usted en el teatro? ¿Cuánta experiencia de saber dónde pararse para que la luz sea la adecuada al texto que tiene que decir? Sí. La voz sea la adecuada al texto que tiene que decir. Y entonces me surge preguntarle la Susana Rinaldi del teatro, ¿cómo lo lleva? Lo lleva en el corazón siempre al teatro, ¿no? Oh, sí, porque no es cualquier cosa en mi historia personal, ¿no? Sí, el teatro llegó a mí por imposición del teatro. Es decir, yo no lo busqué, o sea, vino hacia mí. Eh, si bien es cierto que yo siempre he cantado, me he tomado cualquier posibilidad, me he tomado cualquier necesidad de expresión, siempre he buscado que sea la música popular la que acompañe lo que digo. Pero también es cierto porque la música popular es lo que acompaña de verdad una palabra, sea cual fuere la palabra, pero acompaña de verdad. Me parece el gran acierto en la historia del tango, que después de haber pasado por las melodías que permitieron tanta danza, ¿no? Tanta vuelta alrededor de la música popular, eh, también si permitieron que el artista, el cantante, se hiciera eco de esa manera popular tan diferente que es el canto popular. Es decir, no hay que olvidar que cuando yo digo esto, es después de haber pretendido cantar grandes piezas universales de la historia de la música, de la intervención del canto popular en no importa qué momento de la historia, y que yo haya tratado de siempre unir esas dos posibilidades a las cuales yo también he pertenecido. Es decir, la música clásica, la música popular, ¿no?
que parece que fueran una misma cosa y de ninguna manera lo son. Es decir, están separados a través del tiempo, la distancia, es decir, a través de la interpretación. Están tan separadas esas dos realidades que cuando eso le permite al tango aparecer también desde otro lugar que no se imaginaba, nos permite a los intérpretes mejorar nuestra visión respecto a esa realidad, dos puntos, el tango. A mí me ha ayudado mucho, me ha permitido además hablar delante de mucho personaje que estaba recibiendo por primera vez ese análisis en relación al tango y a su historia, que me llevó también a no hacerlo una sola vez. He dado muchísimas pruebas del conocimiento cantabile que yo tengo en relación a la historia del tango y por qué apareció de esta manera en aquel entonces y en determinado lugar del mundo puntualmente, ¿no? Cómo se quedaba esa parte del mundo sorprendidísima de imaginar qué historia se colocaba detrás de la historia del canto, que también le pertenecía a la historia del tango. Eso para mí fue una prenda de, yo le diría, de un aprendizaje muy fuerte, que cuando en general voy dando vueltas por ahí y hablo de lo que me parece todo esto que ahora le estoy contando a usted como si usted no lo conociera. Bueno, perdóneme, pero para empezar la cosa, viene bien decir que yo he aparecido en distintos espacios del mundo, de Europa, por ejemplo, y también de América Latina. Así que cuando hablaba yo de la historia del tango, la gente se daba cuenta inmediatamente que no era una improvisada, o sea, que estaba hablando de algo que conocía bastante bien. Y eso me ayudó mucho y me sigue ayudando. Susana, leí en un reportaje hace algunos años que usted dijo esta frase: cuando uno nació en un barrio, tiene otra visión de las cosas. Sí, es verdad, es verdad. Pero lo bueno es que esa verdad sigue siendo para mí irrefutable. Sobre todo que estamos hablando de un canto popular que fue y sigue siendo tan importante en la historia de la humanidad toda. Yo he visto gente que sin saber nuestro vocabulario, sin pretender saberlo, la música del tango lo llevaba a querer representar la poesía que está dentro de la historia del tango. Y eso no me lo dijo nadie, eso lo vi yo misma, que era lo que pasaba. Y por otro lado, me hacía mucho más efectivo por un lado, pero sobre todo veraz entre la gente a quien yo me presentaba por primera vez y la reedición de cosas que quedaron grabadas para siempre y que la gente que tiene la generosidad de escucharme no ha tenido nunca el previo de decir, ay, vamos a escuchar esto por Susana Rinaldi. No, porque yo cantaba otras cosas. Y entonces poco a poco fui introduciendo a donde voy y en el momento que me interesa más, por cierto, ¿no? que puedo hacerlo, me acompaña el interés de la gente. Eso es muy lindo también decirlo. El interés de la gente, primero, porque no es lo mismo para mucha gente, reitero, europea, por ejemplo, o mismo desde la Escandinavia. Gente que ha escuchado literalmente las palabras que saben que no pueden repetir ellos de la misma manera, Claro. pero que los lleva inmediatamente a buscar la forma de traducir para lo que ellos sí pueden,
y llevarlo adelante como una cosa que se puede y que ellos no quieren perderse de hacerlo. La última vez que me pasó eso con Cuachi, que era el director de la gran orquesta que se presentaba en Islandia, fue emocionante, porque la gente estaba con el papelito que se había, sí, que sabía, para saber simplemente qué es lo que yo estaba diciendo, y ellos, mientras yo lo cantaba en español, que es mi lengua, es decir, ellos cantaban la misma frase en, en el idioma de ellos. Entonces, eso fue muy hermoso. Después de eso, fíjese, me estoy acordando ahora y no quiero dejar de decirlo. Recién después de la impronta, los músicos de esa orquesta, que creo que eran como 60, sin exagerar, estaban esperando que yo pasara por la puerta del costado, que me volví al camarín, y me estaban esperando todos para darme la mano y el agradecimiento. Eso para mí fue definitivo, para que yo dijera, no, sí, esto es una cosa que realmente yo me había perdido hasta hoy, el cantar el tango, porque pensaba que por ahí había otros que lo hacían mejor, lo digo de verdad esto, pero al mismo tiempo que llegaba con facilidad a la gente. Susana, ¿cuál fue el primer escenario? ¿Tiene el recuerdo de su primer escenario, el momento en que se encuentra en un escenario y entiende que está frente al público? ¿Era muy chiquita? Mire, creo que debe haber sido en el Conservatorio Nacional de Música, que como era además la Escuela Nacional de Arte Dramático, me permitía a mí mostrarme de las dos cosas, desde los dos lugares. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención por el miedo que me dio. Es decir, porque era muy grande, no era una sala de estudio, no, era una sala donde se presentaban los grandes de la música clásica, no la música popular. Y ese fue mi toque primero. Lo que también le puedo decir que muchísimos años antes, yo era una nena, vivía en una casa de familia con dos grandes tareas a cumplirse serían, ¿no? Sería una donde yo puedo, me imagino, haber pensado que yo podía cantar con el piano ahí al lado. El problema era tocar el piano. O sea, siempre había alguien que tocaba el piano Claro. y que por más chica que yo era me acompañaba. Pero lo ideal para mí fue cuando descubrí esa fórmula de llevar los pies uno para un lado, otro para el otro y estar tocando, ¿no? Como para que la música surgiera por sí sola. Yo no tocaba los pedales, no tocaba para nada, era demasiado chica para eso. Ahora, descubrir eso, descubrir esa realidad donde yo podía estar, me llevó a verdaderamente a, ¿cómo le digo? No dejar dormir la siesta a la gente porque era la nuestra una casa de familia, pero de familia diferente, no de familia mía sola. Entonces yo no dejaba dormir a nadie porque trataba de meter los pies como podía en esos enjuagues diferentes y cantar al mismo tiempo. Y además la gente le molestaba mucho, no dejaba dormir a nadie.
Pero lo peor era que lo que menos podía imaginar esa gente, que la famosa pianola, ¿no? Me permitía a mí cantar acompañada cuando ellos me veían que yo era muy chica, pero no sabían que nadie me acompañaba. Entonces decía, lo hace a propósito esta chica, no nos deja dormir, pero además de no dejarnos dormir, lo hace desde un lugar que no sabemos cómo se acompaña, cómo se está acompañando ella. Bueno, eso son historias que acompañan mi vida de principiante como cantante. Que a mí, si hoy me hace reír mucho de mí misma, imagínense en aquel momento cuando trataba de hacerlo lo mejor posible para que no me sacaran a patadas, claro, era lo lógico. Esas son las cosas que se ha permitido mucha gente que vivía en casa de pobres. Ujú. Eso, que no, en casa de pobres que además tenía, esa casa no tenía solamente un piano, tenía dos. Y los dueños de ese lugar, de esa casa, eran padrinos míos. Entonces, a ellos les encantaba que yo hiciera eso, pero a la gente que tenía que vivir en esa casa y ir a buscar trabajo al otro día, y cumplir con el trabajo, al otro día no le gustaba nada, protestaban como locos, ¿no? Al respecto. O sea, esto lo cuento porque tuve que dejarlo de una vez por todas para que la gente no dejara la casa y los dueños de casa no pudieran vivir de ese recupero de dinero como necesitaban vivir. ¿Escuchaba radio Estoy, en estoy, ese tiempo, Susana? ¿Había en su casa una ¿Cómo? radio? ¿Había en su casa Sí, radio? sí, las famosas, altísimas además, sí, sí, Claro. claro, sí. Este, y me acostumbré además a escuchar la música toda yo desde la radio, porque en ese momento, en esa época, cuente que yo le estoy hablando que más o menos yo tendría 8 años, 8 o 9 años, de así le estoy hablando, ¿no? Y, y todo eso, la música acompañaba todo eso. La música, hasta que llegó la televisión y se murió todo, Ujú. por un lado, maravillosa televisión, pero por otro lado, digo, las cosas que la gente que amaba la música y amo la música como yo, se ha servido de aprendizaje, como para hablar de lo que estoy hablando como lo que fue algo muy importante para mí y también muy importante para todo lo que yo iba a seguir recibiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Que yo ni imaginaba. Porque En- si a mi padre se le decía que yo iba a, a ser una cantante popular, este, caía y moría. Sí, porque no, él no lo hubiera permitido, no. Pero bueno, por Dios estaba indicado otra cosa. no solo una cantante popular, sino también eh, alguien que puede expresar con, con los textos que elige, con los poetas que elige, que puede Mm. traducir un pensamiento, ¿no? Que es lo que usted ha hecho, Susana. Recorriendo su discografía y participando y mirando sus intervenciones teatrales o sus conciertos, uno se reencuentra con lo más íntimo de la poesía de algunos nombres que son inmortales, ¿no? Homero Mansi, por ejemplo, a quien usted le ha dedicado un disco y cantado casi su obra completa, Cátulo Castillo, Otro, obviamente, José María sí. Contursi. eh, o sea, a la hora de elegir, los poetas han sido muy importantes para usted, para poder cantar. Así, así es, eso es verdad. Me han permitido saber elegir, eso es lo que yo creo.
me han permitido cada uno de ellos, no solamente lo que usted nombró, que me han permitido ser. Póngase en la imagen que estamos hablando de épocas donde la mujer que estudiaba, trabajaba, y todo lo hacía en pos de ser una señora importante. Esa era la visión que una mujer podía tener de punto de llegada. Nada podía beneficiar al tango en ese momento porque a la mujer se nos hacía muy difícil dar a entender que lo que uno quería era cantar novedades de la historia del tango. No que cantaba Gardel, que no está mal, pero que no tenía mucho que ver con nosotros, sino que cuando la mujer entra a tallar dentro de la historia del tango como autora y compositora, despierta en gente como una la posibilidad de imaginar que hay mucho que estudiar como para cumplir dignamente con esa posibilidad, ¿no? Esa posición que uno tiene. Yo quiero cantar el tango, pero no el tango a la manera masculina, sino el tango a la manera... Mire qué adelantada era yo en mi época. Cuando yo veo lo que sale hoy en los diarios, la pelea que hace la mujer por ser respetada, desde la mujer misma, por poder analizar textos, fórmulas de vida, ¿no? En tanto que mujer, yo me pongo a pensar qué adelanto el mío como para ponerme, no en la fila de aquellas mujeres a las cuales se les permitía cantar el tango, que en general eran señoras acostumbradas a, yo diría, a copiar una manera que tenía el varón para cantar un tango, olvidándose, a mi modesto criterio, de cada una de ellas, que eran más bien hermosas, representativas, podían además entender por qué querían cantar este tango de esta manera y no de ninguna otra, bueno, en fin. Todo eso, en el caso mío, ya venía de lejos. Venía instalado desde la época en que yo quería ser cantante de cámara. No me importaba como aprendiz musical otra cosa que no fuera ser cantante de cámara, porque yo entendía que era una maravilla la música de cámara, ¿no? Que todo eso me haya permitido delegarlo a la historia del tango. Es un trabajo, pero es un trabajo arduo que yo por lo menos en mi historia personal no conozco a nadie que lo haya hecho de la misma manera. He conocido grandes cantantes y mujeres espléndidas, que cada una tenía su criterio, tenía además su coloratura vocal, pero que no podían salirse de determinadas normas, esto quiero decir. Claro. En cambio yo no me importaron para nada las normas primarias de la historia del tango en tanto que mujer. Yo lo cantaba y lo canto desde donde me gusta lo que estoy cantando, donde me importa, ¿no? Ahora yo le acabo de decir a usted una palabra que fue, yo la presenté en los teatros cuando hablaba de esto, y que cuando nombré esto que le voy a contar a usted, la gente no lo podía creer, era realmente extraño, ¿no? Pero hace muchos años yo estaba, no voy a decir dónde, en determinado país, donde había una señora que antes que apareciera yo como en el escenario, como lo que iba a cantar, esa señora iba
a hablar, a contar cuentos, sí, maravillosos, pero cuentos al fin, y que después iba a canturrear determinadas obras musicales que iba a cantar. Entonces, yo terminaba el espectáculo, ¿no? Yo cerraba el espectáculo. Y esta señora se quedaba siempre a un costado, mirándome qué era lo que yo hacía, etcétera, etcétera. Y un buen día, ella me esquivaba, no quería, porque no le gustaba nada como yo cantaba, simplemente, y entonces no me lo quería decir, ¿no? O sea, y entonces, un día me espera que yo termine de cantar y me dice, era una señora con un gracejo muy especial para decir las cosas, ¿no? Dice, mira, pues tengo que decirte algo y no, espero que me comprendas, que no pienses mal de mí. Yo me empecé a reír porque dije, ¿qué me vas a decir? ¿Me vas a decir que soy un horror? ¿Qué vas a decirme? Y entonces me dice, no, pues tengo que decirte que yo no te quería escuchar. No te quería escuchar porque si yo te escuchaba, iba a recibir lo que me habían dicho que tú eres, ¿no? Es decir, una mujer secota, es decir, que que canta porque eligió esto y porque no eligió otra cosa. Y entonces yo empecé a reírme, claro, porque digo, ¿qué digo ahora después de esto que me está diciendo, que me está confesando, digamos? Y, y finalmente dije, yo no quería quedarme para escucharte, porque yo dije, esta mujer pues no me gusta cómo canta. Pero yo decía, no me gusta cómo canta sin haberte escuchado. Y entonces yo empecé a reírme. Y me dice, es tan típico esto, Dios mío. Y entonces me dice, ¿y qué te pasó? Le dije yo, cuando me escuchaste. Pues nada, me dice, que me gustas. Entonces yo dije, bueno, que le agradecía muchísimo la sinceridad que tenía esa mujer y cómo se quedó liberada de poder decirme, sin tirarse abajo ella misma, que le gustaba cómo yo cantaba. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque toda mi vida fue eso. Siempre había alguien que no creía que le iba a gustar lo que yo cantaba, porque todos dependían, mal que mal, de lo que alguien había dicho mal de mi manera de cantar, de mi fórmula de vida, en fin, de muchas cosas. Y de pronto les pasaba totalmente lo contrario y lo mejor para mí es que lo querían decir y no sabían cómo hacer. Fue bastante largo ese peregrinaje, le diría. Pero hoy día lo que me pasa en todas partes del mundo es tan maravilloso, que esto quedó como un cuento verdadero, por cierto, pero que la gente recibe para reírse a carcajadas y nada más, y punto, ¿no? ¿Cómo lo llevaba usted, Susana, eso? Porque evidentemente usted sabía en el medio del tango, digamos, del tango Sí. de los años 60 y 70, usted sabía que había partes que tenían esta opinión. ¿Cómo lo sentía usted? ¿Lo sentía como algo que además le daba energía para poder seguir, para poder tener la Totalmente, convicción? totalmente, era eso. Nunca me importó nada, nunca. No, pero de verdad, de corazón. Ujú. Pero además, y esto creo que es lo más importante que yo puedo decir, yo, sin ser Jesús, los comprendía. Sin ser, realmente, yo los comprendía. Pero lo que pasaba es que yo estaba tan segura de mí misma en lo que cantaba y cómo cantaba, y tuve la suerte impresionante de tener músicos, poetas, autores, compositores que se pusieron siempre al servicio de lo que yo pedía,
de lo que quería cantar, de cómo quería cantar. Nunca nadie de los que me han acompañado jamás me han hecho una llamada de atención. Jamás ninguno de ellos dejó de analizar lo importante que yo cantaba de un modo que enaltecía la obra, que tiraba para adelante. Algunos dijeron, como claro, ella, y lo dicen hasta hoy, el padre de mis hijos lo dice hasta hoy, ella canta como canta, ¿por qué? Porque es una actriz de primera, él lo pone así, porque no puede mezclarlo con una cantante de tango. Y hay otra gente que dijo, no, es una manera de interpretar el tango que como lo hace ahí, ahí queda. Al contrario, tuve mucha satisfacción. Usted está al lado de alguien que me brindó toda su confiabilidad, le diría su respeto, su generosidad, que fue don Aníbal Troilo. ¿Sí? Cuando yo canté con él para la televisión argentina y, y él realmente adoraba como yo cantaba, porque además yo tenía llamemos la virtud de hacer determinados temas donde cuidaba mucho lo que decía, y él fue un cultor de la letra dentro de la historia del tango. Y entonces eso me lo agradeció en más de una oportunidad. Y otro que me agradeció y que me llevó también por partes del mundo, que fue tan hermoso compartir con él, ¿no? Fue Horacio. Horacio también escribió una vez una larga carta que usted la debe conocer, que decía: perdón, señora. Sí, totalmente. He tenido mucha suerte yo, mucha suerte. Todos son y han sido compañeros míos, esos compañeros serios, importantes, ¿no? Que les debo mucho, realmente les debo mucho. Y Susana, usted mencionó al maestro Aníbal Troilo, al maestro Horacio Ferrer. Quisiera preguntarle sobre Troilo, acerca de una foto que hemos conocido no hace mucho tiempo, de aquella actuación en televisión en la cual Pichuco está abrazándola y secándole unas lágrimas con su pañuelo, ¿no? ¿Cuánto dice ese momento que por suerte un fotógrafo retrató, como para también mencionar la bondad de este hombre, ¿no? De este gran artista que era Pichuco? mire, esa foto fue sacada cuando yo terminaba de cantar Sur y yo realmente no sabía dónde meterme porque yo no hacía más que llorar. Y llorar porque yo acababa de separarme. Y para mí eso fue una tragedia, no fue algo más. Eh, realmente creo que haya sido Troilo el que me abrazara. Troilo, el que fue un maestro, además de persona a persona, un maestro sensacional, y que le permitió a Cita buscarme cuando yo me iba de los estudios de televisión, porque quería darme un abrazo. Dice: yo no puedo presentarme delante de, Troilo sin darte un abrazo, porque es lo que él quería hacer y no pudo, ¿no? Eso también habla de la gente que de pronto no está solamente al lado de un cantante o de una cantante, sino está al lado de una persona que les merece el respeto y una generosidad por parte de ellos, que no quieren ser otra cosa más que amigos, ¿no? Claro. Esto fue
fue fantástico para mí, ni hablar. Y sobre todo que él tuvo mucho que ver además en nuestra vida previa. Es decir, con Osvaldo tuvo mucho que ver. Él fue el que le regaló, y delante mío, el bandoneón, que era de él, uno de los que fue. Porque el otro también, yo siempre los veía de alguna manera sin tener incluso que ver conmigo, ¿no? También no me acuerdo cómo se llamaba, también muy amoroso, A Raúl Garelo. eh, Garelo, A claro, Raúl Garelo. claro. Sí, sí, sí. Sí, que también me acompañó, Garelo me acompañó en Europa también. Quiero decir, gente memorable, y que supieron darme de sí lo mejor de cada uno dentro de la música, lo que han hecho, lo que esa gente tan inspirada, le diría yo, Inspirada. en lo que han hecho, ¿no? En Eh, todo lo que han hecho. Excelentes. Hoy por la generosidad, ya hace muchos años, de Raúl Garelo y del maestro Osvaldo Piro, esos dos bandoneones están en la Academia Nacional del Tango, están en el Museo de la Academia, no como una Sí. pieza de museo, sino como un elemento que muestra la generosidad troiliana derramada en sus músicos, en Raúl Garelo, Claro en que sí. Osvaldo Piro, en quienes decidieron también desprenderse en su momento de ese instrumento para que lo puedan tocar todos, para que pueda ser Qué un poco bueno, más de todos, ¿no? qué bueno, La qué bueno. generosidad troiliana, la generosidad Sí, que te ha contado también Susana, cuando Pichuco iba a verlos a Magoya de pronto, sí, o sí. cuando iban a ver. Hay una anécdota muy linda que usted ha contado de una noche en la cual tocaba Troilo y Piazzolla. ¿La recuerda? Y, ¿No? y ¿De usted qué? tocaba la orquesta de Troilo y ustedes estaban con el maestro Osvaldo Piro mirando la orquesta, y cuando terminó Sí. y venía la orquesta de Piazzolla, el quinteto de Piazzolla, el público se empezó a ir del Ah, lugar. sí, no, sí, por favor, ya sé a qué se refiere usted. Sí, Troilo iba a salir porque se turnaban. Una vez, un día actuaba uno en el medio de los tres tangueros de ese Sí. espectáculo, y al otro día no, al otro día dejaba al revés, se iban turnando. Y entonces, Piazzolla, en ese momento, por todo lo que ya sabemos, no contaba con la cantidad de parroquianos, como se dice, que tenían otros artistas en Buenos Aires, ¿no? Hoy todo el mundo escucha a Piazzolla y se arranca a los pelos diciendo cómo yo no vi esto, pero eso somos nosotros, somos así. Y de pronto, lo que pasó esa noche fue, porque además llorábamos con Osvaldo, porque habíamos visto realmente la esencia de Troilo, impresionante. Le tocaba abrir el juego a abrir o mediar el juego, no me acuerdo de eso, pero sí que tenía que ser Piazzolla. La gente que había ido a escucharlo a Troilo, terminó Troilo, se levantaron y se fueron. Y entonces el espacio quedó con muy poca gente. Entonces nosotros, que lo estábamos esperando a Troilo para ir a comer juntos a la vuelta del lugar, vemos que Troilo mira y ve la gente que se iba en el momento que entraba Piazzolla. Y entonces me agarra a mí de la mano y me dice, mira, me voy a quedar un poco acá. Y, ¿no? Entonces digo, no, y nosotros te acompañamos, ¿no? Tanto Osvaldo como yo. Y fuimos adelante a hacer número, Claro. porque él era el único que se dio cuenta que Piazzolla no iba a tener el número
parroquianos que ameritaba, naturalmente, ¿no? Eso yo no lo he visto hacer a nadie. Eso me pareció siempre una escuela que dejaba detrás él. Es decir, nosotros que lo acompañamos a él, Claro. que no lo dejamos solo, pero además que sabíamos que si eso que pasaba con Piazzolla en ese momento pasaba con cualquiera de nosotros, él iba a hacer lo mismo. Es decir, porque Troilo era eso, la generosidad viva. Gracias porque me hizo acordar, no me acordaba cuál era la esencia del rato. Sí, Es era eso. maravillosa, ¿no? Porque simplemente esta anécdota define también todo lo que había detrás de un músico extraordinario como Pichuco, de un Sí, compositor sí, extraordinario, el cariño que tenía por sus pares, y sí. pienso cómo fue uniendo esto, cómo la vida los unió a usted, Susana, al maestro Osvaldo Piro, cómo con el tiempo, y hace poquito, hace 2 años, pudieron hacerle un gran homenaje a Aníbal Troilo, Sí, reuniéndose nuevamente ustedes, ¿no? sí. Y tocando en el escenario y cantando la obra compuesta por Troilo. Y aquí aparece otra personalidad que me gustaría que usted la retrate un poco, que es Cátulo Castillo. Uh, uh. Catulín. Cátulo Castillo que no, no tiene reemplazo, no tiene reemplazo. Yo he dicho muchas veces esto que ahora voy a repetir para responder a su pregunta. Es imposible pretender encontrar en la ruta de la vida de cada uno de nosotros, seamos artistas, no seamos artistas, amemos el tango, no lo amemos, no importa. No para parecernos y querer igualar la importancia de Cátulo Castillo como persona ante cualquiera de nosotros. Fue maestro de todos y cada uno de nosotros, no necesariamente para enseñarnos musicalmente tal o cual cosa, no, fue un trasuntador de historias que únicamente la historia del tango puede recoger. Es decir, el, el artista que se mete dentro de la historia del tango sin conocer la historia de Catulín, tiene que salir corriendo a aprender la historia de él para después meterse dignamente en la historia del tango. Claro. Si él hubiera querido hacerlo lo mismo que hizo con la historia del tango, hacerlo con cualquiera de las obras que él escribió, con cualquiera de las obras de teatro que él conocía perfectamente, era interminable la historia de Cátulo. Ahora, yo a veces, y perdónenme, voy a ser muy sincera, como todo lo que yo digo lo que pienso. Si la radiotelefonía argentina no tendrá nunca un espacio abierto para hablar de la historia de estos seres humanos extraordinarios. O sea, no tendrá un espacio pequeño, la radiotelefonía argentina, como para poder retratar ante aquellos que no tienen la menor idea de quiénes fueron, ni por qué estuvieron en la historia musical de nuestro país. Es decir, no lo pueden hacer, no pueden abrirse camino para decir esto, lo tenemos que decir sí o sí, porque mis hijos lo saben a través de nosotros como padres, pero es un caso. En general, usted habla, y hasta por ahí nomás, porque si yo le hablo de alguno de mis nietos, igualmente me da vuelta y dice, no sé, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo?
eso tiene que ver con la educación en Argentina, con las fórmulas equivocadas de educación en la historia argentina. Y si hasta ahora no se ha salvado ninguno, nadie. Y si todos tienen que hablar, si hablan de la música, van a hablar de todos los grandes de la historia de la música universal, pero ninguno va a nombrar a los nuestros. Eso es así, lo hemos probado de 40.000 maneras. Eso es así. Y esto que le estoy diciendo a usted es una vez más que lo digo, porque esto lo digo siempre. Sí. Es más, he ido a Europa y cuando termina, por ejemplo, un ciclo que yo doy y la gente aplaude y tal, y tal, yo aprovecho poder hablar en la lengua de ellos y decir cómo agradezco este aplauso para los autores y compositores a quienes ustedes no han conocido, pero que a través nuestro respetan. Entonces, a mí me gustaría hacer lo mismo con los míos. Es decir, me gustaría que cada uno de los que habla de la historia universal levante el dedo algún día y dice, quiero hablar de la historia de la música argentina. Entonces, a partir de ahí vamos a escuchar nuevamente la razón de ser de la historia del tango dentro de la música argentina. Me enerva eso que ocurra, porque no solo es lastimoso, Sí. es vergonzoso, vergonzoso. Había un personaje dentro de la música extranjerizante, como le digo yo, y que se moría por venir a escucharme, pero que nunca, nunca quiso acercarse a saludarme y a decir qué, porque ya sabía la respuesta mía cuál era. No era precisamente el agradecimiento. Era pedirle, usted lo puede hacer también con fulano, mengano y perengano, le pido por favor hágalo. Como queriendo decir, yo no necesito de usted, pero hay otros que necesitan. Claro. Esto es lo que a mí todavía me sigue sorprendiendo, porque se abrieron muchas puertas en el mundo. ¿Sabe? Que de pronto uno dice, a ver, es como que hoy le mencioné a usted a Islandia. Digo, es como si yo, cuando me tocó hablar con la persona que me entrevistaba en Islandia, yo le hubiera contado esto. No lo creen, No lo creen, además. claro. No lo pueden creer, no lo pueden creer. Pero bueno, es bueno reiterarlo. Gracias por la pregunta. Tengo una más, Susana, que refiere a sus comienzos, a un disco pequeño, a aquellos simples, que está entre esta discografía que usted ve aquí a mis espaldas, y que lo conservo con mucho cariño y lo escucho, y es algo que usted hizo prácticamente su primer intervención en el disco, de la mano de Arnoldo Lieberman, ¿se acuerda? Lieberman, sí, claro, cómo no, cómo no. Que era un disco de Arnoldo, poemas. gran poeta además, Lieberman. ¿Sí? Mire, Lieberman fue uno de los personajes más queribles dentro de mi historia personal, pero además alguien que trataba de mezclar en las conversaciones que siempre hacíamos la gente de teatro, Uh-huh. es decir, él mezclaba la historia de la música. Y entonces lo que mezclaba también tenía mucho que ver con la obra que nosotros acabábamos de dar y la comprensión de por qué yo no quería dar espectáculos de canción popular en esos lugares pequeños que es para 70 personas, si lo son, y nada más. No me interesa, porque es un lugar más para comer que para escuchar a la gente que está interpretando una canción. Y es lo que yo siempre recomiendo a los alumnos que alguna vez he tenido,
de decir, de pelear para poder estar siempre dentro de un teatro cantando y llevar adelante los grandes músicos que necesitan también mostrarse, pero no porque necesitan ganar dinero para mostrarse, porque los buenos músicos ganan dinero y bien, para mostrar una música que está llamada al silencio. Es decir, si usted toma, como yo decía hace un rato, la radiotonía y usted se da cuenta que para que cante el tango tarda en aparecer, ¿no? O usted tiene que, como yo, ir a buscarlo directamente donde usted sabe que lo va a recibir y nada más. Es decir, no espere que va a aparecer en otro espacio. Pero creo que esto tiene que ser también llevado adelante dentro del estudio que se hace no solo de la música popular, que se hace de la historia de nuestro país. Siempre nos tiramos atrás, siempre creemos que no es para tanto, y que por qué vamos a resaltar esto si en definitiva no tiene tanto para hacerse, ¿no? Es muy terrible realmente como pensamiento, pero yo hablo de las cosas que me ha tocado vivir. He vivido 25 años fuera de mi país, que no es cualquier cosa, y todos los mundos que he visitado siempre es como que hay como una cosa realmente importante en la gente que va a recibir tal cosa. A mí que me han pasado tantas cosas diferentes, ¿no? En el campo de la música, soy la persona más indicada para hablar de lo que realmente es el tango argentino en el mundo entero. Pero a veces me da vergüenza tener que señalar, desde ese mismo lugar, me da vergüenza que tengo que dar explicaciones de por qué lo hago, lo digo. No es este el caso de ahora, de este momento. Pero en general, ¿por qué me abro a decir otras cosas porque en realidad no se preguntan? Y si no se preguntan es porque no hay conocimiento del caso. Claro. Así que como no se sabe qué es lo que se puede contestar. Pero tengo confianza en que estos grandes cambios, modificaciones que nuestro país y otros países del mundo están teniendo respecto a la pandemia famosa, va a traer aparejado el despertar a obras musicales que ameritan ser conocidas y reconocidas por nuestro país, desde todo punto y lugar. Yo lo creo eso, creo que va a llegar por sí solo y que nosotros, si estamos vivos, vamos a aprovechar de decir la cuarta parte, por lo menos, de todo este tiempo que usted me da para decir lo que digo al respecto, porque creo que también es necesario eso. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos muy bien cuando visitamos el mundo, estemos donde estemos, y ahí nos damos cuenta cómo nos quieren, es decir, cómo nos reciben, y también la emoción que nuestro cancionero de la historia del tango recibe, porque esa es la verdad. Todos se sienten como representados. Es muy lindo ver eso, y es muy lindo regocijarse dentro de eso. Espero que yo pueda eh, practicar ese encuentro de ahora en más de una oportunidad, Dios me ayude. Pero sería bueno, además, que en cada una de esas presentaciones de hoy día, gracias a la palabra de un papá o de una mamá, también se acerquen un poco a la historia del tango.
los chicos digo, Los chicos, si claro, los padres, si los padres ya fueron. claro, es cierto. Además, Susana, cuando comenzamos esta charla, yo le agradecía en nombre de nuestra Academia Nacional del Tango. Hace 30 años que nació la Academia por idea del maestro Horacio Ferrer, y hay muchas cosas que la unen al maestro Ferrer, de quien ahora me gustaría pedirle también su recuerdo. Primero, aquel encuentro en aquel libro del tango, que Horacio Sí, decía, pesa tanto que si se te cae en un pie, te rompe el pie, porque son, dice, pero ese, decía él, pero esos 3 tomos pesan tanto porque la historia del tango es esa también, está claro, hecha claro. con contenido. Y ahí él Mm, escribió Perdón Señora, que es mm. para releerlo y volver a leerlo al tiempo, ¿no? Al mes, a los meses, volver a leer ese artículo. Y con el tiempo también él eh, la convocó para estrenar El Pueblo Joven, para Sí. reestrenar El Pueblo Joven, ya lo había hecho en su momento con Astor Piazzolla y Amelita, pero a, usted le puso voz a ese pueblo joven en el mundo. Sí. ¿Cómo lo recuerda Horacio? Como como un chico que le habían hecho el mejor regalo. Sí, estaba muy entusiasmado, pero muy entusiasmado. Pero además del entusiasmo de él disfrutaba de lo que pasaba cuando caía el telón, como decimos nosotros, y la gente se volvía loca. Porque la gente es como que le traíamos algo que ellos no conocían o no conocían desde distintos ángulos, ¿no? ¿no? Nunca se habían tomado el trabajo. Ujú. Pero ahí, que fue en Israel esto que usted habla, Sí, ahí es como que de pronto pasaba algo tan serio que no se podía dejar de lado, todo lo contrario. La orquesta que fue, para mí la orquesta de esa noche fue fundacional. O sea, la gran orquesta se dio ahí. El amor que esa gente tenía ese compromiso al cual habían adherido, ¿no? Los músicos de ahí. Pero además lo que pasó con la gente fue una cosa, y por otro lado, cosas que a veces me ha pasado, pero muy raro, y que en este caso, la pregunta que usted hace, me pasó y yo me quedé mirándome. Es decir, mirándome en qué, en que se hace el final del pueblo joven eh, en un teatro magnífico de allá y la gente deliraba, realmente deliraba, pero yo me vi por primera vez cuando lo vi, el espectáculo, ¿sí? Lo vi por primera vez, vi mi cara por primera vez y no soy yo. Es otra cosa. Y recordé que yo tenía un gran maestro, bueno, yo tuve grandes maestros en mi vida, pero tuve un maestro de teatro extraordinario, ¿no? Que fue el que creó el Teatro Nacional, que fue Cunil Cabanellas. Y entonces, que decía, ¿no? No te vayas a mirar nunca cuando estés cantando, nunca te mires en el espejo. Dice, cuando estés cantando, dice, porque te asustaría. O sea, ¿qué me quería decir? La transformación que uno que está pensando, además, lo que está diciendo y cantando, puede llegar a sufrir, de buena manera hablo, sufrir, cuando se descubre uno
frente a otra faz, otra manera, otra fórmula de mirar, de observar, de amar. Es decir, esto es lo que todos los que cantamos deberíamos tomar en cuenta. A mí me pasó allá afuera y al mismo tiempo con la satisfacción inmensa y además Dios mío, ¿no? Lo que pasaba con él era una cosa muy, muy fantástica, porque además también él se transformaba cuando leía una poesía que había escrito. Él también, y era la poesía que él escribió previo a lo que uno iba a hacer con la orquesta, y después es como si hubiera saltado todo el escenario y el teatro donde estábamos y hubiera saltado todo junto. Era tan fuerte el amor que uno depositaba ahí, que doy fe de que ninguno de nosotros pensó que íbamos a salir de ahí. Que nosotros creímos, los tres, cuatro, que éramos nosotros, que nos íbamos a quedar ahí, ¿no? Que no había salida ninguna, que ya habíamos hecho lo indispensable y de una manera muy, muy fogosa, como para quedarnos ahí y seguir armando otros corazones que se quedaran comprometidos con lo que acababan de escuchar. Esa fue una experiencia mía gloriosa, gloriosa. Yo nunca imaginé que podía trascender y a qué punto, ¿no? Todo eso que se dio ahí con Horacio. Creo que fue una de las cosas que yo siempre que tengo que mencionar algunos momentos jubilosos, es decir, de la historia del canto y de su fórmula de vida, en fin, yo siempre recuerdo esto porque le confieso que se me hizo muy difícil volver a abrir la boca para cantar después de haber salido de esa noche memorable. Qué Sí. testimonio, ¿no? Qué testimonio. Mm. Recordaba cuando usted lo está contando, Susana, que así como usted nos contaba que muchas veces le decían, no, no te entiendo, no me gusta cómo cantás, pero nunca te escuché. Sí. Horacio me contaba que le pasaba un poco lo mismo, ¿no? O sea, le decían, esas cosas que vos escribís con el otro era Sí. Piazzolla, Claro, sí. que no se entienden para nada, tenés que escribir Mm. más sencillo. Y Horacio le respondía, él me lo contaba en ese tiempo, le respondía, yo no escribo para que me entiendan, yo escribo para emocionar. Bien. ¿No? Y qué verdad decía. Qué verdad, ¿no? Qué verdad decía, sí. Donde Sí. está, ahí está el punto, un poco de lo que hablábamos del artista, de, del encuentro de los artistas, de ese memorable pueblo joven que después grabaron aquí en Buenos Aires, y ese disco Sí. confirma lo mismo que usted está diciendo, ¿no? Una unión eh, perfecta donde prima la emoción y la energía de lo que se está contando a través de lo que van tejiendo todos ustedes. Cada uno de los participantes, la orquesta, los solistas y la poesía de Horacio, pero eso tenía que decirse de una manera y usted encontró esa manera, Susana, que es la que nos Sí. emociona, ¿no? Y es verdad, porque no hay nada premeditado para eso. Ahí pasa en un momento, es como que cayó una estrella y esa estrella da justo en la mano de uno. Y ahí a partir de eso, todo lo que pasa, usted no sabe bien cómo pasó, Claro. pero pasó. Y fue demasiado importante, demasiado importante.
Mire, a mí me pasó esa noche, memorable para mí eso, memorable. Y en el otro lugar donde me pasó, qué curioso también, ¿con quién? Con Horacio mismo, este, en Grecia. Y eso fue una cosa que digo, qué cosa extraña. ¿Sabe lo que fue para mí cantar lo que canté en, en, en ese lugar tan particular que es Grecia? Grecia, nadie puede morirse sin haber ido a Grecia. Nadie debiera. Esto no lo van a decir ni los americanos ni toda la gente que no le conviene que se diga esto, Claro. pero no puedo dejar de decirlo. Fíjese que en esa época estaban vivos Melina Mercury, por ejemplo. Es decir, y que cuando uno se presenta, ahí también pasó una cosa espectacular, maravilloso, maravilloso. Oh, perdónenme porque estoy pensando en voz alta y me parece glorioso. Ahí los músicos estaban y se sentían tan comprometidos en Grecia, tan comprometidos, porque el, eh, el director general salió a hablar, ¿no? Y salió a hablar leyendo un diario de la casa. Esto es muy lindo poder decirlo. Y nosotros estábamos con Piazzolla, y Piazzolla, ¿no? Y yo lo miraba y decía, ¿y qué va a pasar ahora? Yo dije, ¿qué va a pasar? Porque el hombre sale con el diario en la mano, que había osado hablar mal de lo que nosotros íbamos a hacer, porque éramos unos mentirosos, porque el tango no se cantaba, el tango, cuanto más se bailaba. O naturalmente, bueno, la gran música. Sí. Lo que el director esa noche, después de leer lo que dijo el que lo haya dicho adentro de ese diario, eh, aplaudió la gente como loca, porque eso era una contra que yo dije, mira, yo creía que estas cosas pasaban únicamente en casa, pero por lo visto no. Y entonces, y dijo de todo, y se los dejo a ustedes en la presencia de, bueno, este, fue muy, muy hermoso. Pero el asunto fue cuando yo pedí por favor traductor, porque dije que era lo que pasaba también muchas veces cuando uno canta y decían que no valía la pena. Y entonces véanlo, acá hay una dicotomía, decía yo, no se puede. Primero, ustedes están aplaudiendo una porquería. ¿Por qué aplauden esto? Y Dios me permitió decir todo eso por lo que dijo el director general frente a otra cosa que otro infaltable periodista, que los hay y los hay, había quedado bien con alguien que le pagó para que hablara mal de lo que iba a pasar. Claro. Cuando sabe cómo terminó la cosa, la gente hacía fila para pedirnos disculpas. A los argentinos, por cierto. No, está todo bien, está todo bien. Y realmente estaba todo bien, porque nosotros habíamos pasado una noche feliz y además estábamos representando a nuestra casa, estábamos representando tanta cosa y nosotros nos sentíamos tan geniales también. Qué Eso maravilloso. eso es hermoso, eso Qué es hermoso. maravilloso. Qué lindo poder contarlo. Hoy lo disfrutamos desde otro lado, ustedes lo vivieron en ese momento, pero eso también es lo que provoca el Sí, tango como cultura.
propia, como cultura popular, el tango que es tan grande y es tan ancho, como también decía Horacio, ¿no? Decía el tango es ancho, y entramos todos ahí. Sí, Es sí, muy está bonito bien, eso. es Eh, lindo. Susana, en nombre de nuestro consejo directivo, de todo el cuerpo académico, agradecerle, por supuesto como académica de honor, pero iniciar este ciclo de charlas con nuestros académicos de honor en este momento virtual donde no podemos hacerlo en nuestra casa, pero lo podemos hacer Sí. a través de las redes sociales o a través de esta charla. Agradecerle que usted inaugure este ciclo de charlas que nos permita conocer nuevamente estos recuerdos, su palabra, es tan importante. Quiero agradecerle en nombre de nuestra academia y decirle sinceramente lo importante que es siempre volver a escuchar su palabra. Así que para nosotros en estos 30 años va a ser muy, muy importante también tenerla acompañándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Susana.